Hola amigos de concienciadequienique.com. Les saluda Armando Martín. Hoy un excursus profundo a la literatura, el arte de la expresión, de la palabra, el arte de investigarse por dentro y por fuera el destino de los seres humanos. Bueno, ¿y qué mejor ejemplo, exponente y proyección de la literatura en Colombia y en el mundo que el escritor Mario Mendoza, nuestro invitado de hoy? Catedrático, periodista, nacido en Bogotá, formado en la Pontificia Universidad Javeriana, autor de obras como Satanás, en donde magistralmente relata los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 1986, donde el asesino Campo Elías Delgado acabó con la vida de más de 30 personas ese día. Bueno, también ha publicado novelas como Buda Blues, La locura de nuestro tiempo, Scorpio City, Lady Masacre, Paranormal Colombia, en donde tuve el honor de que me hubiera destacado en el primer capítulo, Transcendence Q, y su última novela, Bitácora de un naufragio. Vamos a hablar más adelante de él. Se me quedaba entre el tintero que también se asoció con el gran amigo también Keiko Olano para hacer novela gráfica y está realizando ese tipo de actividades maravillosamente. Pero bueno, empecemos a ir al centro, el centro del ser humano, que no es otro que el mismo Mario Mendoza en este caso. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Armando, un saludo muy especial para ti y para todos tus seguidores y me complace mucho volver a hablar contigo. Bueno, Mario, hacía un par de años que no te veía, te vuelvo a encontrar, siento la misma conexión de siempre y ahora he terminado de leer tu última novela, Bitácora de un naufragio. Pero antes de entrar en materia, quería preguntarte cómo ha sido ese proceso de la pandemia, cómo ha sido ese proceso de estar todo el día mirando las imágenes, las noticias, confrontado y además acompañado de un virus que está en el ambiente. ¿Cómo lo has podido manejar? Bueno, mira, la verdad es que para mí ha sido muy difícil. Nosotros veníamos trabajando con Proyecto Frankenstein, con el equipo gráfico al cual te referiste ahora, que es Keiko Olano y todo su equipo de trabajo. Y ya veníamos elaborando una pandemia dentro de las novelas gráficas y dentro de los cómics. Nosotros estamos trabajando una línea que se llama El último día sobre la Tierra. Y también comenzamos a publicar una trilogía, solo el primer volumen hasta ahora, que se llama Caópolis. En ese trabajo gráfico ya teníamos una pandemia, ya teníamos personajes con mascarillas antes de la pandemia, y entonces cuando surgió de repente la noticia de un virus que se esparcía desde Wuhan en China, nos sorprendió muchísimo para los ilustradores, fue un golpe tremendo, y empezaron a enfermar amigos, empezaron a morir personas cercanas, como el escritor Luis Sepúlveda, por ejemplo, que fue de los primeros que falleció en España, y era tremendo ir nosotros trabajando en el mundo gráfico de manera paralela a cómo en las noticias íbamos viendo todo lo que estaba sucediendo. Era como si lo que veíamos en las noticias saliera de las novelas gráficas y de los cómics que estábamos haciendo. Y esa sensación fue realmente extraña, rara, perturbadora también, porque enfermaron, por ejemplo, una de las novias de uno de nuestros ilustradores, lamentablemente se contagió, tuvo que ir a cuidados intensivos y finalmente falleció. Entonces, él estaba dibujando imágenes de fosas comunes, entierros a altas horas de la noche, y de pronto se ve él mismo en la vida real inmerso en situaciones similares. Todo eso ha sido terrible, difícil, y es la razón por la cual empiezo a escribir el libro. Empecé a trabajar en los primeros meses, leí un libro fantástico de otro escritor colombiano que vive en Seúl, que vive en Corea, que es Andrés Felipe Solano, que se llama Los días de la peste. Y me pareció un texto precioso, me pareció un libro maravilloso. Y a partir de ahí dije, ¿por qué no llevar una especie de diario literario de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo? Y bueno, eso fue lo que hice en Bitácora del Naufragio. Bueno, Mario, en realidad es una especie de premonición, quizás
tú o alguno de tus asociados y amigos estaban con los canales abiertos y pudieron ver una especie de evidencia remota lo que iba a pasar. ¿Podría ser Eh, esa explicación? yo la verdad venía siguiendo algunos informes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, si tú revisas bien los últimos 20 años, hay algo extraño y hay algo raro, y es que primero llegó el SARS, ¿verdad? Lograron frenar, luego llegó H1N1, luego llegó H1N3, luego el ébola se les salió momentáneamente de África, pero lograron finalmente controlar, lo cual donde se hubiera salido, eso sí hubiera sido una debacle mundial, pero lograron controlarlo por fortuna, pero después vino Zika, después vino chikungunya, es decir, había un lapso de 2 o 3 años entre un virus y otro. Entonces la Organización Mundial de la Salud dijo que venía un patógeno X, que tarde o temprano, en algún momento, un virus se iba a salir de control. Y yo sabía que eso era así, porque venía leyendo los informes. Y entonces dije, en algún momento tiene que entrar la línea de entropía y la línea de entropía genera un caos al interior de un sistema aislado como es el nuestro. Entonces, eso me permitió irme anticipando y en varios libros lo dije, yo creo que si hoy en día la gente mira solo la carátula, por ejemplo, del libro de las revelaciones, solo la carátula de ese libro es inquietante, parece sacada de una noticia internacional hoy en día y era eso, yo era estar atento a lo que iba ocurriendo en los informes. También revisé, Armando, también revisaba mucho el reloj del fin del mundo, que son 15 premios Nobel que están permanentemente atentos a cualquier desastre o cualquier cosa que pueda ocurrir. Y ellos también venían sintiendo un clima muy extraño y eso es finalmente lo que todos veníamos sospechando y es que nuestra civilización tarde o temprano tenía que pagar las consecuencias de las pésimas decisiones que ha tomado. Sí, es decir, en tu concepto, la pandemia es como el resultado de una planeación. En el libro Bitácora del Naufragio, me encantó ese relato con los ojos cerrados, en donde una persona, un colombiano, eh, va a hacer una especialización en biología y en todas estas cosas y resulta como uniéndose al Club de Roma, una especie de complot. Esa historia y esas historias que aparecen en el libro son contadas por algunas personas directamente o también tiene la creación literaria de personajes por parte tuya. Eh, Hay una mezcla un poco de cosas, son informaciones que yo tenía de primera mano, Armando. Uno de los secretos para proteger las fuentes, por supuesto, es cambiar el nombre, cambiar las circunstancias, ¿verdad? Cambiar la ciudad también para que nadie vaya a detectar de pronto de quién se trata. Entonces, protegí las fuentes lo mejor que yo pude, pero si tú te fijas bien, hay algo más que inquietante, Armando. El 30 de marzo del 2021 de este año, la Organización Mundial de la Salud sacó 4 hipótesis para el virus en China. Una de esas hipótesis, la cuarta, que no descartaron que fuera una fuga de un laboratorio. Una de esas hipótesis era exactamente esa, que el virus había salido de un laboratorio, que no se trataba de transmisión zoonótica y que tampoco se trataba de alimentos en la cadena de refrigeración. Entonces, un mes más tarde, el 25 de abril del 2021, The Mail on Sunday, un periódico inglés, confirmó esa cuarta hipótesis y dijo que en efecto había serios indicios de que ese virus se había escapado de un laboratorio. El Instituto de Virología de Wuhan tenía una investigación, Armando, que se llama Descubrimiento de patógenos transportados por animales salvajes. Ellos venían una década trabajando en eso y ese periódico inglés afirma que el virus se les sale y eso significa algo aterrador. Eso significa que nosotros estamos prácticamente a portas de lo que se llama una guerra híbrida, ¿no? Que es una guerra bacteriológica, que son ataques soterrados. Y esto cambia por completo la situación, porque solo en el caso colombiano, por ejemplo, hablar de 70 y pico mil de muertos
es una cosa, pero si uno habla de bioterrorismo, tiene que hablar entonces de más de 70.000 asesinatos, que es distinto. Yo creo que esa hipótesis es más que perturbadora, más que inquietante, y deberíamos estar investigando en esa línea porque eso cambia el panorama por completo de lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, precisamente en tu último libro, Bitácora del Naufragio, este abre con una frase que me impresionó bastante del filósofo Byung Chul Han, filósofo coreano. El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. ¿Podríamos explicar esa frase a nuestros seguidores? Byung-Chul Han es un filósofo alemán de origen coreano, como muy bien lo subrayaste, que yo he venido siguiendo durante los últimos años. Él tiene libros extraordinarios, Armando, tiene un libro sobre budismo zen, pero tiene uno particularmente que le recomendaría a todos los oyentes, a todos los espectadores, y es La Sociedad del Cansancio. Un libro fascinante, maravilloso, de cómo el capitalismo salvaje nos ha hecho sobreactuarnos al punto de que ya nos encontramos exhaustos. Cansados, muy agotados, y mucha gente está empezando a sufrir de depresiones, de síndrome de fatiga crónica, etcétera, por esa excesiva aceleración que tiene ese capitalismo depredador. Byung-Chul Han ha venido analizando y sacando algunos artículos sobre la pandemia, y me parece que hay una diferencia muy grande entre Oriente y Occidente, y es que Occidente no ha podido entender todavía la muerte ni pensar en ella. Una de las características de este capitalismo es que estamos en la obligación de ser jóvenes, siempre productivos, bellos, atléticos, etcétera, pero desconoce por completo la trascendencia de lo que significa la vejez, la enfermedad, la muerte. Entonces, esa ausencia de reflexión sobre la muerte creo que nos ha generado a todos nosotros un terror, un miedo, un pánico a envejecer o a morir. Y en realidad son reglas naturales de la vida va dando la vuelta, tenemos que envejecer, no hay nada que hacer, tenemos que morir también, ¿no? En Oriente hay una frase que a mí me gusta mucho, que se refieren a la muerte como el gran regalo, ¿no? El gran don. Y es una frase bellísima porque no es vista con temor ni con miedo, sino con una aceptación casi que lúdica, ¿no? Casi que celebrativa, como si la muerte fuera de alguna manera una fiesta también. Y yo creo que debemos empezar a reflexionar sobre todo en momentos como este, que estamos todos pensando en la muerte, en las largas cuarentenas, en los encierros, en los toques de queda, ¿no? Y no hay que temer, no significa esto que no tomemos las medidas ni que no nos cuidemos, claro que sí, por supuesto, pero hay que entender también que los que se vayan y nosotros mismos, si tenemos que partir en algún momento, pues es el tránsito natural de la vida. Claro. El budismo zen nos enseña el camino medio, el camino del desapego, la posibilidad de dejar la causa del sufrimiento, que son las expectativas, las grandes expectativas, y nos muestra un camino, el camino de la trascendencia. También lo hace Víctor Frank desde la logoterapia. También nos muestra que más allá de la vida existe quizás otra vida. Pero lo importante es qué hacer en este momento, en donde en las palabras iniciales de tu obra, Bitácora del Naufragio, señalas especialmente que es una sociedad dominada por el tánatos, es decir, la muerte, llena de miedo, llena de angustia, llena de enfermedad mental. ¿Cuál sería un camino orientativo para un futuro? O quizás no hay futuro. Bueno, fíjate que citas uno de los autores que yo revisé para el libro, que es Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. Ese fue uno de los grandes libros que yo revisé cuando estaba escribiendo Bitácora, porque creo que también una de las características del hombre moderno, del hombre contemporáneo, es que no sabe dónde poner el sentido. La vida per se en sí misma no tiene ningún sentido. Hay que otorgarle un sentido, hay que buscarle un sentido. Y en ese sentido también creo que aislarse o encerrarse
a, a padecer o a sufrir un exceso de miedo puede ser muy nocivo a nivel mental. Eh, Subrayabas también algo con respecto al budismo zen y yo creo que el mundo contemporáneo exacerba el ego, ¿no? Las redes sociales, los likes, yo tan bello, yo tan linda, yo acá en el restaurante, yo aquí de vacaciones y todo el mundo está siempre frente a una pantalla. Hay un delirio un poco de la imagen, del espejo. Yo creo que hay que desprenderse de esa egolatría enfermiza que tienen las redes y al desprenderse del ego, la muerte llega como una cosa apenas natural. Entonces, esa vía intermedia, yo le diría a la gente que se desprenda de la importancia personal, que se cuide mucho, por supuesto, que enfrente de la manera más lúcida y de una manera muy responsable toda la pandemia. Hay que vigilar el trato con los demás, el no contagio, las no reuniones, pero no hay que temer tampoco, no hay que encerrarnos porque viene una pandemia dentro de la pandemia, Armando, la pandemia de la salud mental. ¿No? Eso está pendiente. Algo terrible está sucediendo en la sociedad colombiana y es que todos, de alguna manera, que ya veníamos afectados por la guerra, por un conflicto armado y por una lucha social muy fuerte, entramos a la pandemia y terminamos devastados. Entonces, ¿quién va a hablar de la salud mental después cuando pasen estos momentos tan difíciles? Y esa pandemia, ¿cómo la vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a tratarnos? ¿Cómo vamos a mejorarnos? ¿Cómo vamos a recuperar de alguna manera la autoestima, la capacidad para enfrentar la adversidad, la resiliencia, todas esas facultades, cómo vamos a despertarlas cuando salgamos y vamos a estar bastante destruidos? Todo eso gira alrededor del libro, en efecto. Claro, es que Colombia está patas arriba, como dices en alguna parte del libro, desde Antonio Nariño. O sea, esto no es de ahora, este país con la conquista española, con todas estas cuestiones políticas, Colombia especialmente, está siempre en un borderline de la locura, de la violencia, de la inconsciencia, de la falta de identidad, porque nuestra identidad está basada en identidad arribista o la identidad de otros países sin encontrar el valor interno de lo nuestro. Entonces, claro, eh, estas marchas, esta situación sociopolítica, tiene toda una historia que está produciendo un estallido social. Yo creo que el libro, Bitácora de un naufragio, tiene que ver con esa proyección. Yo te pregunto, Mario, ¿estas metáforas en el libro nos invitan a despertar la conciencia o nos invitan a aceptar un requiem de un mal invento social? Eh, yo creo, Armando, que hay como de alguna manera una protesta social que ha dado en el blanco de una injusticia terrible, ¿no? Hay racismo, clasismo, arribismo, violencia de género, una sociedad déspota, arrogante, engreída, pedante, segregacionista, que ha segregado socialmente de mala manera durante generaciones enteras. Eso tarde o temprano tenía que salir, tenía que estallar y bueno, nos estalló ya. Aquí está y tenemos que solidarizarnos, creo yo, tenemos que tener empatía profunda, ¿no? Hacia esa rabia sorda de una sociedad que ha estado encerrada un año y que al final terminan poniéndole una reforma tributaria que la dejaba más que liquidada, acorralada contra las cuerdas. Yo creo que eso sí, tengo la sensación de que sería interesante si la protesta pasa a un segundo nivel y ese segundo nivel son las urnas, la democracia participativa. Yo creo que toda la rabia de los jóvenes es legítima, es explicable, exige de nuestra parte toda la comprensión y toda la solidaridad posible, pero me parece que hay algo que es más acertado que la fuerza
y es la inteligencia. La emancipación debería pasar a una protesta inteligente, y esa protesta inteligente ya no es en las calles, esa protesta inteligente es en las urnas, y eso significa organización, democracia participativa. Hay que entrar a elecciones al Congreso de la República en marzo, que es pocos meses, hay pocos meses para organizar mesas de trabajo, reuniones, hay que convocar a los líderes de la oposición, a los líderes de centro, a los líderes de la derecha, y hay que mirar a ver si es posible de alguna manera llegar democráticamente a las urnas. Y yo creo que la oposición debería presentar un programa y debería unir a toda esta amargura la deberían capitalizar políticamente, y 3 meses después entran las elecciones a la presidencia de la República. Yo creo que es ahí cuando nosotros tenemos que salir de la narcodemocracia. Esto es una democracia mafiosa que ha venido heredando prácticas que son verdaderamente lamentables desde el proceso 8000 en adelante, pasando por la parapolítica. Es un país mafioso, es un país con costumbres completamente corruptas, y los jóvenes ya no aguantan más. Y yo creo que así lo han demostrado, pero creo que deberían escalar la protesta, como te digo, a algo democrático, a una organización. Tú recordarás que hace unos años había un movimiento muy interesante en el cual yo me inscribí, que yo seguía fervientemente, que era la Ola Verde. La Ola Verde era Antanas Mocus, Sí. y era la posibilidad, o sea, nosotros fuimos 3.5 millones de votantes que estuvimos en segunda vuelta a punto de hacer algo fascinante y maravilloso en el mundo, que era elevar un matemático y un filósofo al poder, ¿no? Eso hubiera sido, creo yo, la ilustración al poder, hubiera sido algo extraordinario, pero no se pudo, y yo creo que esta vez fracasar y todo este descontento y toda esta rabia, si no llega a las urnas, creo que será todavía peor, y va a generar un conflicto de pronto de peores dimensiones que las que estamos viviendo actualmente. Bueno, apelemos a la inteligencia, no nos quedemos solamente en el Paleolítico, en el Cromañón, en el hombre de Java, o en el mismo Homo sapiens sapiens, que es, como decía en la pregunta anterior, un mal invento, Mario. Yo pienso que las crisis en cualquier sentido, mentales, físicas, espirituales, tienen un motivo de fondear, de llegar al punto bien bajo para aplicar la ley de física, que todo lo que baja sube de igual manera. Estamos pasando una crisis, un estallido, una crisis dificilísima, pero me queda la esperanza de que esta crisis empiece a generar cambios de fondo, pero reales, no con pañitos de aguas tibias, no con la posibilidad de promesas, de calmar la cosa como una adicción que se calma con más consumo. Pienso que esta crisis, como decían nuestras abuelas, que no hay mal que por bien no venga. ¿Estás de acuerdo con eso? Estaría de acuerdo en algo, en efecto, y es que de la misma manera que el movimiento estudiantil de comienzos de los años 90 condujo a la séptima papeleta, ¿no? Que fue muy interesante, que es ese movimiento que culmina con la Constitución de 1991, yo creo que en este momento en particular sería lo mismo. Si todo el movimiento estudiantil logra congregarse democráticamente para llegar al Congreso y para llegar a las elecciones a la presidencia el año que viene, podría ser uno de los grandes cambios estructurales de este país. Y yo creo que sí estamos necesitándolo. Yo creo que esas voces que vienen nuevas, tenemos que oírlas, tenemos que escucharlas, y tenemos que revisar ese país tan mafioso, tan corrupto, tan mañoso, tan tramposo, de doble y de triple moral. Y yo creo que estos muchachos traen un nuevo aire, un aire fresco que ojalá podamos capitalizarlo políticamente. Bueno, y tú has sido un líder con tus obras para la juventud. Tienes miles, miles de seguidores. Estaba observando en este libro, Paranormal Colombia, y en muchos otros, que este me lo obsequiaste, y otros que tengo de la colección de Mario Mendoza, que al final aparece esta premisa, mira, escribir es resistir. Me ha fascinado siempre. Sin embargo, en este último, de Bitácora del naufragio, no aparece esta premisa. ¿Qué pasó? Quedé preocupado. Por eso te preguntaba que si hay la esperanza de que tengamos un futuro, porque el libro
produce la sensación de un despertar fuerte antes del apocalipsis, antes de ese apocalipsis, le digo yo. Cuenta. Claro. Claro, 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 en efecto. No, lo que sucedió, Armando, es que hubo un cambio de diseño. Vamos a renovar toda la colección. Van a salir todos los libros con un nuevo formato, en un nuevo diseño. Se hicieron unos murales en Bogotá, en distintos puntos de la ciudad, y varios artistas callejeros, varios grafiteros, Toxicómano, La Fury, Garabato, etcétera, que son artistas plásticos muy conocidos. Ellos dibujaron unos murales inspirados en mis libros y a partir de los murales viene la nueva colección. Entonces, Bitácora del Naufragio es el primer volumen que inaugura esa nueva colección que viene en un mes. Entonces, el cambio de diseño implicó el cambio de las guardas. Y las guardas, si tú te das cuenta, van en negro. Ahí justamente en las guardas, en la primera página y en la última página del libro, es exacto, ahí va en negro con unos diagramas y en la última sucede lo mismo, exacto, exactamente. Entonces, en ese cambio de diseño, Armando, decidimos también suprimir la foto, decidimos suprimir una biografía muy larga en la contratapa y le dimos más relevancia al diseño. Entonces, por eso cambiamos un poco y quitamos esa frase también. Oh, pero hay Mario para rato, a Dios gracias. Yo estaba ya preocupado. Pero sigue, escribir y resistir. Yo estoy de acuerdo con esto. Hay que escribir para seguir resistiendo desde la inteligencia emocional, desde la inteligencia racional, desde quizás la inteligencia espiritual, Mario. Sí, yo creo también, Armando, que leer es resistir también, ¿no? No solo escribir, yo creo que la lectura se puede entender como un mecanismo de resistencia civil, ¿no? Y yo creo que los jóvenes, por ejemplo, que leen tanto, porque la gente dice que no leen, y la verdad es que leen muchísimo, leen de todo, me parece que también ellos vienen resistiendo desde ahí, lo cual es admirable. No, y hay muchos medios ahora por las redes sociales, por la tecnología, por lo digital. Sin embargo, a mí siempre me fascina, Mario, a la usanza antigua, no sé, el olor de las páginas, de lo nuevo. Me fascina estar en mi propia compañía, en mi propia soledad, deleitándome con cada una de tus asombrosas historias. Me fascina motivarme a imaginar, a cuestionar, a hacer, a crecer en el conocimiento. Entonces, también recomiendo ese placer, coger el libro, abrirlo y leerlo. Inclusive a veces con mi esposa Katica, le leo parte de lo que estoy leyendo y ella me lee y hacemos como una, una conversación, un ritual de lectura. Eso es maravilloso. Claro, la lectura abre de alguna manera canales de percepción. El que no lee, Armando, termina viviendo una sola vida, ¿no? La suya, que no deja de ser algo pobre, algo triste. Pero yo creo que los que leemos vivimos muchas vidas, encarnamos en otros, nos multiplicamos, nos diversificamos. Hay una pluralidad mental en la persona que lee y eso genera también tolerancia y eso genera democracia participativa. Las personas que no leen son obtusas, cerradas, creen que sus opiniones son las únicas, que tienen la razón. Los que leemos dudamos, pensamos, esperamos, escuchamos también los argumentos de la contraparte. Yo creo que la lectura es el origen de una civilización, es como pasar del garrote al lápiz, ¿no? La historia de la civilización es esa, cómo sacarle punta al garrote para hacer un lápiz y entrar finalmente en el lenguaje, en la cultura, que es el centro de toda la civilización. Magníficas metáforas, Mario, magníficas. Finalmente, ¿cómo te ves, Mario, después de vacunado a unos 2 años? ¿Crees que nos estemos viendo en 1 o 2 años tomando nuestros antiguos cafés, conversando? ¿Cómo te ves en 2 años? Bueno, primero no me he vacunado todavía porque no he estado en las primeras vacunaciones, pero ya estoy a punto. Creo que ya en las próximas semanas me corresponde entrar en lista, entonces estoy muy pendiente, claro, estoy muy pendiente para vacunarme y hay que esperar porque yo creo que, yo creo que se viene algo
muy difícil que son las consecuencias económicas de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud habla sobre la pandemia, pero organismos de Naciones Unidas, la FAO, etcétera, sacaron un informe el año pasado terrible, un informe en donde anticipan los horrores que vienen por lo que va a suceder con respecto al acceso a los alimentos, ¿no? Va a haber unas consecuencias económicas terribles. Si la crisis del 2009, 2010 dejaron cerca de 42 millones de latinoamericanos en la franja de pobreza, la pandemia va a dejar muchísimo más porque es desempleo, deserción escolar, deserción universitaria, falta de acceso también a los servicios básicos. Va a ser muy duro, Armando. Y las consecuencias económicas son a largo plazo. Entonces, vamos a ver cómo logramos enfrentar estas primeras manifestaciones. Son el comienzo de esa crisis, que va a ser una crisis larga. Entonces, me veo en la mitad del túnel, pensando, reflexionando, llamando a la ecuanimidad, ¿no? A la empatía profunda, a la solidaridad. Vamos a ver si somos capaces, porque es muy posible también que empiecen los instintos bestiales, el cerebro reptil a tomárselo todo, lo cual sería desastroso. Entonces yo creo que a nosotros, los de la cultura, a la gente que está en el mundo también de la espiritualidad, etcétera, pues nos corresponde un llamado a la mesura, ¿no? A la tranquilidad, a apaciguar los ánimos, lo cual no significa ni acallarnos, ni silenciarnos, ni ser cómplices con la injusticia, ¿no? En ningún momento, sino abrir canales democráticos de expresión, y eso es lo que ojalá podamos hacer en los años que están por venir, Armando. Mario, pues de todos modos has encendido nuevamente una chispa de esperanza. Y vuelvo a asociarme con Víctor Emily Frank, en esa frase tremenda cuando estaba confinado en los campos de concentración de Auschwitz, lo peor de lo peor, en donde el sentido de vida para Frank era tener un zapato y encontrarle a ese zapato un cordón para poder caminar con un pie y otro descalzo. Él decía, sí a la vida a pesar de todo. Es una especie de optimismo trágico en donde nos enseña que somos dueños de nuestra actitud. Es la única especie que puede tener dentro de su libertad interior, dentro del logos, una actitud de ver un lado de las cosas, que las cosas las vemos como somos nosotros y no como son realmente. Entonces, ese mensaje, Mario, me llena de esperanza y muy agradecido por esta oportunidad de escuchar tus palabras, de escuchar toda esta interesante teoría, interesante proyección y todo este conocimiento que nos hace crecer como seres humanos, nos hace mejorar. Unas palabras entonces, mi querido Mario, para finalizar esta entrevista, para que los seguidores de Conciencia de Quién y Qué queden impregnadas en su corazón, en su alma y en su mente de alguna conclusión de esta entrevista. De parte tuya. Gracias, Armando. Yo recordaría las frases de Mockus, de Antanas Mockus, que es: no solo la vida es sagrada, sino el otro es sagrado. ¿No? Yo quisiera cerrar con esa frase: poner la divinidad arriba es muy fácil, ponerla allá, lejos, en los cielos, en una trascendencia, pero yo creo que lo difícil es bajar la divinidad y ponerla en el otro, ¿no? En el plano no de la trascendencia, sino de la inmanencia. Y yo creo que hay que recordar eso: el otro es sagrado, no lo puedo agredir, no lo puedo tocar, no lo puedo vulnerar, no lo puedo insultar, no puedo hacer nada de eso. El otro es sagrado. Y si el otro es sagrado, aunque piense distinto, aunque yo lo considere que está equivocado, aunque me agreda también, de alguna manera sigue siendo sagrado. Entonces yo llamaría a ese respeto por la otredad, y a un momento en el cual la alteridad es más importante que nunca. Y bueno, mil gracias, Armando, para mí es un placer y espero que esta sea de nuevo una conversación que nos una más adelante en muchas conversaciones posteriores. Gracias por tu tiempo, Armando. A ti, Mario. De todos modos, el ave fénix, a renacer en todas las etapas, físicas, mentales, espirituales, y a tener confianza, y repito, diciendo sí a la vida a pesar de todo.